Vamos a dar inicio. No sé si recuerdan que ayer comentamos que al finalizar el periodo y el tema de la Guerra Fría, vamos a iniciar específicamente con Mesoamérica. O sea, vamos a irnos unos pasos hacia atrás, cuando México ni siquiera sabía que existían ni los españoles, ni todo esto que nos fue suscitando en un futuro, que después también lo vamos a tocar, pero ahorita de momento vamos a hablar del periodo mesoamericano, precolombino, ¿sale? Entonces, para empezar, ¿qué es Mesoamérica? Mesoamérica es una región cultural que contiene que comprende la mitad meridional de México, los territorios de Guatemala, El Salvador, Belice, así como de Honduras, Nicaragua y Costa Rica, es lo que conforma Mesoamérica, ¿sale? Entonces, en el periodo precolombino fue conocido por formar parte de las grandes civilizaciones y no debe confundirse con la región mesoamericana, ¿sí? Concepto acuñado por denominar a una región geoeconómica por organizaciones internacionales y mesoamericana. Mesoamérica, como se expone en este artículo, en esta clase que les vamos a punto de impartir, esta región vio el desarrollo de una civilización indígena en el marco del mosaico de gran diversidad étnica y lingüística. Es decir, en todas partes y por todos lados de México existía muchísimas lenguas, muchísimas culturas, muchísimos lugares en los cuales pues no sabían ni qué onda. Entonces, era toda esta mezcla o este enriquecimiento de culturas el cual nos dio paso a la diversificación, a una diversificación muy rica en cuestión de cultura. Aquí en Chihuahua al menos no llega Mesoamérica. De eso vamos a hablar la próxima clase, cuáles son las regiones o las culturas que estaban ahí fuertes en esos tiempos. Mesoamérica se refleja en varios rasgos. La definición de lo que se acepta como Mesoamérica es objeto de discusión entre los estudios de esta civilización. Sin embargo, con frecuencia se menciona en el inventario la base agrícola de la economía. Tenían una riqueza económica muy vasta en cuestión de insumos, como la domesticación de cacao, maíz, frijoles, tomate, aguacate, vainilla, calabaza y chile. Como podemos saber, la vainilla es uno de los ingredientes más caros a nivel mundial. De hecho, por ejemplo, yo jamás en mi vida he probado la vainilla natural. Yo he probado al menos extractos de vainilla, extractos o esencia de vainilla o algo que tenga vainilla o que replican el sabor de la vainilla. Pero la vainilla natural como tal, como especia, la vaina de la vainilla, jamás la he probado en mi vida. Entonces dicen que es muy, muy caro. Entonces por eso que esta civilización era muy rica en cuestión de insumos. Así como el pavo y el perro, que es el uso de calendarios en rituales de 260 días y el civil de 365 días. O sea, aquí ya empezaba toda esta medición. El pavo era el calendario, así se le denominaba al calendario de 260 días y el perro el civil de 365. Los sacrificios humanos, como parte de las expresiones religiosas, la tecnología lítica y la ausencia de metalurgia, entre otros en su momento, dieron la definición del complejo mesoamericano. Esto nos sirvió para distinguir a los pueblos mesoamericanos en sus vecinos del norte y del sur. En este caso, los vecinos del norte somos nosotros y los del sur pues ya es Brasil, Argentina y todos estos lugares. El desarrollo de Mesoamérica se extendió por varios milenios. Los especialistas discuten sobre la época que puede considerarse el inicio de la civilización mesoamericana. De acuerdo con algunas de las posturas, el hito inicial consiste contemporáneo a la cultura olmeca,
que no es obstante, y ya hay otra transformación importante del ambiente natural a través de la agricultura. Desde la época geológica, el Holoceno, hace más de 7000 años. Fíjense, o sea, aquí estamos ya como retrocediendo al tiempo, estamos avanzando hacia atrás. Desde la Guerra Fría, que es donde nos quedamos, aquí ya iniciamos con una nueva temática, con un nuevo tema que abarca el periodo mesoamericano, en lo cual estamos abarcando del siglo IV al siglo VII antes de Cristo. Fíjense, o sea, si ya tiene bastante tiempo pues de antigüedad. Entonces, ok, a lo largo de la historia, los pueblos mesoamericanos construyeron una cultura cuyas expresiones hablan de elementos compartidos por varios pueblos y rasgos que los distinguen entre sí. En la medida que avanzó el proceso civilizatorio, algunos rasgos los distinguen entre sí en la medida que avanzó el proceso civilizatorio, especificándose en ciertos contextos. Este proceso fue continuo y perduró hasta la colonización española. Muy importante fue el presente de tecnológicos dominicos que afirman que los derechos de los nativos difundieron el conocimiento del misterio pascual. Algunos autores emplean indistintamente los nombres náhuatl, para descubrir objetos y conceptos originales de Mesoamérica. Otros que destacan es la diferencia entre los pueblos de la región. La mayor parte de los pueblos mesoamericanos hablaron lenguas perfectamente a las siguientes familiares lingüísticas, que es la otomajena, mayense, mixteca, totonaca y huatzoteca. Son las principales, pero en sí, o sea, era una diversidad enorme. Como en la India, bueno, no tanto, pero en la India, por ejemplo, hay muchísimas lenguas diferentes en cada región. Es algo muy parecido a lo que se estaba suscitando aquí en Mesoamérica, hasta que llegaron los españoles y pues ya hicieron una sola lengua. A pesar que la concentración de estudios que se han dado en el caso de estas importantes culturas, Mesoamérica fue escenario de muchos pueblos, algunos de los cuales han apenas comenzado a ser investigados a partir de excavaciones recientes. Inventaron un sistema de escritura, pero no tan... ¿Sí, dime? ¿Sí, dime, Lucy? No. Ah, ok. Bueno, voy a desactivar tantito tu micrófono. Bueno, entonces continuamos. Un sistema de escritura, pero no tan avanzado como los mayas. Aquí tenemos que los mexicas, los mayas, los teotihuacanas, la zapoteca, la mixteca, la olmeca y la purépecha eran de los principales como etnias que se encontraban dentro de Mesoamérica y los cuales dieron aportes muy grandes dentro de la cultura. Entonces, el origen de la palabra Mesoamérica. Mesoamérica significa América Media. Este término se propuso, o sea, ya por eso es Norteamérica, Mesoamérica y Sudamérica. Nosotros estamos en Norteamérica, ¿sí? Chihuahua le comprende de arriba por donde está Chihuahua, Sonora, Monterrey, Querétaro, es Norteamérica. Mesoamérica está hacia abajo y ya pues Sudamérica. En Mesoamérica significa América Media. Este término se propuso para referirse a un espacio cultural que abarca desde meridional de México hasta Costa Rica, el cual se diferencia, déjame nada más aceptar aquí ayer, en cual se diferencia de otras regiones por la forma de vida de sus pobladores, su clima y su geografía. Mesoamérica es un espacio de climas y paisajes variados, como valles, bosques, costas, pantanos y selvas. Sus tierras son bastante húmedas y son muy fértiles, adecuadas por la agricultura. Además hay numerosos lagos y ríos. Aun con esa diversidad, los habitantes de la región tenían ciertas características en común. Por ejemplo, sus sociedades se organizaban en grupos con diferentes funciones de importancia. Por una parte, los gobernantes divididos en jefes religiosos y militares, y por otra, artesanos y campesinos. Es decir, aquí ya existe una jerarquización de poderes en los cuales existía un organigrama establecido.
Aquí ya teníamos la concepción de religiosidad y existían estos sacrificios humanos, sacrificios de animales, danzas, rituales, magia, misticismo, todo esto que estaba englobado en dioses politeístas, como lo vimos las primeras clases, no sé si lo recuerden. Entonces, desde que creció el interés por las culturas indígenas de América, ya sea pues, la central y México, los especialistas interpretan los datos disponibles sobre los pueblos indígenas. Los importantes avances en investigaciones arqueológicas han descubierto muchas nuevas culturas que ni siquiera sabíamos que existían y en la actualidad se siguen encontrando más, porque les comento, había mucho de dónde encontrar, y lo cual pues ni siquiera conocemos, o sea, conocemos una parte únicamente de las civilizaciones y de las culturas que se creían estar extintas o que existían. En 1939, el concepto de áreas culturales para abordar la presencia de rasgos culturales se introdujo parecido en pueblos diversos étnicamente y separados relativamente en la geografía de la misma región. En la obra cultural Unnatural, propuso Kroeber, que era un arqueólogo muy reconocido en los años 39, y propuso que el norte de América Central y los territorios de los pueblos agrícolas de México constituyeran un área cultural, pero su propuesta no pareció tener eco en los círculos arqueológicos. Hasta 1943, Paul, otro arqueólogo, dio a conocer su artículo Mesoamérica, en el que problematizó la unidad cultural de la zona maya y del centro México. Aquí en estos textos ya estábamos nosotros conquistados, sí, ya había pasado todo lo de la conquista española. Entonces, los rasgos geográficos de Mesoamérica. Mesoamérica se encuentra aproximadamente entre los paralelos 10 grados norte y 22 grados sur. Es un territorio de gran variedad topográfica y ecológica. Su topografía es diversa porque lo conforman varias cadenas montañosas y nudos que forman un cinturón de fuego del Pacífico, así se le llama. O sea, es un lugar bien bonito, pero pues ahorita ya está, bueno, en aquellos tiempos, y ahorita ya está muy contaminado, lleno de ciudad. Todavía existe mucha vegetación, como la Sierra Madre Occidental, que va desde Sonora hasta Jalisco. En Colima comienza el eje neovolcánico que atraviesa México hasta el Golfo, desde donde se encuentra la Sierra Madre Occidental, y forma en Oaxaca el llamado escudo mixteco. Sí, la costa de Michoacán y Oaxaca en bordeada. O sea, sí existe todavía muchos espacios verdes, muchas áreas verdes, pero pues muchísima área verde también se destruyó. El área maya es una de las más amplias de Mesoamérica. Algunos autores la dividen en dos sectores: la península de Yucatán en el norte y las tierras altas en el sur. La primera comprende, además de la península de Yucatán, Tabasco, el Petén y Belice, y se trata de una zona de tierras bajas y climas pues calientes, entre caliente y húmedo, azotada por los huracanes, las tormentas tropicales del Mar Caribe. Es una plataforma calcárea apenas elevada hacia el sur, en donde denomina la sierrita que rompe la llanura del paisaje. Entonces, las culturas mesoamericanas son las civilizaciones que se desarrollaron en México y América Central, ¿sí? Ahorita ya lo denominamos como México y América Central. Sale que ya estamos divididos de Costa Rica, de Belice, de todos estos lugares. Entonces, las culturas mesoamericanas, pues tales son como las olmecas, o sea, hablando en México, olmeca, tolteca, teotihuacanos, zapotecas, mixtecas, mayas y nada más. También aquí menciona los aztecas. Decir aztecas es incorrecto porque aztecas ya es hablando de todo en general. En América existieron grandes civilizaciones en el periodo precolombino. Las más conocidas fueron las civilizaciones mesoamericanas, las cuales habitaron en México, América Central y tuvieron gran desarrollo en la sociedad, de las cuales tenían una riqueza cultural y una riqueza en religión, en intelecto, en astronomía,
Y son las cuales que les comentaba, por ejemplo, la totonaca, las mayas y la zapoteca. Pues en realidad casi todas estas culturas, estas civilizaciones, tenían un parecido inmenso con las deidades de Egipto, con las pirámides de Egipto, con las pirámides de Machu Picchu en Perú. Entonces, era una relación bien interesante, porque de Egipto, Sumerios y Mesoamérica, los tiempos eran muy separados. Eran tiempos, en verdad, que decían, caray, o sea, pero qué extraño que sean tan similares si los tiempos no tienen nada que ver, si no tenían cómo comunicarse siquiera. Bueno, pues ahí están ya las teorías de que a lo mejor sí tenían cómo comunicarse, pero pues eso va a ser para la tarea de la próxima clase, para pues platicar algo raro o interesante. Entonces, el descubrimiento de Mesoamérica. ¿Cuál es el descubrimiento del continente americano? Los europeos acabaron entrando en un contacto con un gran número de culturas diferentes, encontrando así, además, el encantamiento en nativos exóticos, civilizaciones complejas que poseían conocimientos de escritura, sistema matemático, calendario y muchas otras cosas más, que vamos a hablar las próximas clases. Algunas de esas culturas poseían características y marcas como asentamientos urbanos, agricultura, arquitectura, cívica y monumental, además de complejas jerarquías sociales. Sin embargo, algunas de ellas ya habían dejado de existir antes de que los europeos llegaran a las Américas a finales del siglo IV e inicios del siglo XVI, pero fueron estudiadas y conocidas por medio de investigaciones arqueológicas. ¿Qué es Mesoamérica? Mesoamérica es una región que no existe en ninguna de las divisiones clásicas de América en la actualidad, pero recordemos que según la división política americana se divide en tres partes: el sur, central y el norte. Según la división lingüístico-cultural se divide en dos partes: América Latina, incluyendo toda América del Sur, toda América Central y aún México, y América Anglosajónica, solo Estados Unidos y Canadá, siendo así donde está Mesoamérica. Bueno, esto ya es en la actualidad, pero pues como sabemos, Norteamérica, Mesoamérica y Sudamérica. Este nombre, al contrario de lo que se puede iniciar erróneamente, no es un sinónimo de América Central, es una expresión antropológica y también arqueológica que se refiere a la región de América donde se desarrolla una cultura de nivel tan alto que se equiparó al nivel de las grandes civilizaciones de la antigüedad del Viejo Mundo. Es decir, está a la par Mesoamérica, está a la par de Egipto, está a la par de Grecia, está a la par de Roma en cuestión antropológica y arqueológica, porque su enriquecimiento tanto cultural como religioso, como arqueológico, como antropológico, es un crecimiento enorme. Por ejemplo, en cuestión de la antropología, ¿cómo se formaban esas civilizaciones? ¿Cuál era su orden? ¿Cuál era su jerarquización? Entonces, es impresionante el conocer, por ejemplo, la cuestión de los heraldos. Sí, no sé si saben más o menos qué son los heraldos. ¿Saben qué son los heraldos, chicos? ¿Han escuchado hablar de eso? ¿O saben por qué No, ¿saben por qué el periódico El Heraldo habla sobre, o sea, se llama Heraldo? Bueno, eso viene desde la época mesoamericana. Los mayas tenían un sistema de comunicación muy particular. Entonces, este sistema era uno de los emperadores o los reyes en aquellos tiempos, escribían un mensaje, y como había muchos reinos y muchos pueblos dentro de Mesoamérica, pues enviar un mensaje hacia el otro pueblo, pues iba a tardar, o sea, si lo hacía una sola persona, iba a tardar días y días y días. Entonces, como todavía no tenían las palomas mensajeras, todavía no tenían algún animal que llevara el mensaje, pues no tenían WhatsApp. Entonces el WhatsApp de esos tiempos era escribir el mensaje, dárselo al primer heraldo. Los heraldos eran personas que corrían a cierta distancia, corrían kilómetros y tenían un aguante increíble, y es por eso que ahí viene
Pues sí, que tomaban mucho pinole para aguantar las corridas. Dicen que el pinole es buenísimo porque te da mucha energía, es mucha proteína, muy buena. Entonces, bueno, salía corriendo unos 2 kilómetros. En 2 kilómetros estaba, o más, quién sabe cuánto corrían, pero creo que corrían mucho más. En determinada distancia estaba una base. En esa base daban el mensaje y ahí estaba esperando otro heraldo y luego salía corriendo. Entonces, en vez de que una sola persona fuera y se cansara y durmiera y al día siguiente fuera y luego durmiera y al día siguiente fuera, lo que hacían es que en vez de que durara 5 días el viaje, duraban 2 días, pero porque era de correr y correr y correr y correr, ¿me explico? Y como no se cansaban tanto, porque pues eran varios heraldos. Entonces, ahí determina los heraldos. Entonces, el primer heraldo que iba a esa base se quedaba en esa misma base y se quedaba ahí a dormir, comía, se reponía, para que al día siguiente que regresara el mensaje, él pudiera regresar a su reino y entregar el mensaje. Y así era como se comunicaban entre sí. Entonces, antropológicamente hay que saber que la antropología es el estudio de la sociedad, tanto a través de los tiempos como en la actualidad. O sea, un estudio antropológico puede ser el estudio de las culturas y subculturas que se van saliendo a relucir en la actualidad. O bien en la antigüedad. Entonces es cómo se relacionaban las personas en aquellos tiempos con todos esos, ¿cómo se llama? Sí, con todos esos, con todas las herramientas que ellos poseían, con el lenguaje que ellos denominaban y todas estas cuestiones. Alguien me está poniendo que no escucha. ¿Quién es? Jeremy. ¿Alguien más no me escucha aparte de Jeremy? ¿Todos me escuchan? Confirmen, por favor, si me escuchan. Sí, yo escucho. ¿Sí? Entonces me hace que el problema es con tu dispositivo, Jeremy. No sé si estés en compu o en... Pues déjame escribirle, ¿verdad? Bueno, no activo el audio, ¿no? Ajá. Que ya se... sí se escucha. Con tu audio. Bueno, continuamos. Entonces, toda esta concepción o todo este conocimiento antropológico que se adquirió con el paso de los tiempos y con ayuda de Mesoamérica fue muy, muy, pero muy enriquecedor para la cultura occidental. Y es por eso que se da mucho base y se compara mucho con otras culturas, como la egipcia, como la sumeria, como la griega, como la romana, porque es muy similar la manera en la que se fueron creando tanto calendarios como la relación con las estrellas, las pirámides. Entonces, es por ello que se denomina como que está a la par arqueológicamente e ideológicamente a otras civilizaciones. Entonces, tal es el caso que, por ejemplo, eso es la cuestión antropológica. En la cuestión arqueológica, conocemos arqueología como la denominación de encontrar vestigios del pasado, encontrar todos estos, pues sí, descubrimientos de a lo mejor unas vasijas, huesos, cuevas, construcciones que están enterradas con el paso del tiempo. Entonces, todos estos descubrimientos, ¿Sí, dime? ¿Quieres decir algo, Darlene? Bueno. Perdón, pensé que lo tenía desactivado. Sí, no te preocupes, continuamos. Entonces, pon atención, Darlene. Entonces, les comento.
está en este sentido, ay, perdí el hilo, nos quedamos en arqueológico. Entonces, todos estos descubrimientos, y más porque, por ejemplo, nosotros tenemos las pirámides, tenemos, ¿cómo se llama? Las casas de Paquimé, no sé si han escuchado hablar de eso, que está así cerca. Entonces son todos estos vestigios arqueológicos vivos y actuales, las que es Casas Grandes de Paquimé, ¿no? Se les denomina. Por ejemplo, Paquimé es una zona arqueológica de la cultura de Paquimé y está localizada aproximadamente a 260 kilómetros del noroeste de la ciudad de Chihuahua, México. Esto ya va a Norteamérica, a lo nuestro, pero sigue siendo parte de México. Entonces el enriquecimiento arqueológico en México es muy, muy grande. ¿Cuál fue la era precolombina? Esta era envuelve todas las subdivisiones periódicas en la historia y prehistoria de las Américas, antes de la colonización por parte de los europeos, además de abarcar desde el poblamiento original en el periodo paleolítico hasta la colonización europea de la Edad Media. Es decir, la Edad de Piedra hasta la Edad Media. Eso es la era precolombina dentro de nuestro continente. El término incluye también, a pesar de esta técnica, relacionado con la era antes de los viajes de Cristóbal Colón, la historia de las culturas indígenas americanas antes de ser significativamente influenciadas por la cultura europea, aunque esto involucra décadas y siglos después del embarque inicial de Colón. Listado de las culturas mesoamericanas o las principales culturas mesoamericanas. Entre las civilizaciones que encajan en el término precolombino, encontramos principalmente las grandes civilizaciones indígenas de las Américas, tales son como la mesoamericana. Las principales civilizaciones mesoamericanas fueron la olmeca, la tolteca, la teotihuacana, la zapoteca, la mixteca y la maya. ¿Sale? En la porción central del continente americano, sociedades distintas. Por ejemplo, en los mayas, entre el siglo III y el siglo VI, establecieron un complejo de ciudades-estado que funcionaban de forma autónoma a un eficiente sistema de servidumbre colectiva. Es decir, tenían alguien para bañarlos, o sea, un sistema muy complejo con pero pues ni hablar. Según informaciones, las civilizaciones mayas habrían congregado a más de 2 millones de habitantes cuando llegaron a América. Los españoles encontraron buena parte de esos centros de urbanos abandonados, por alguna extraña razón. Dicen, cuenta la leyenda, que cuando los españoles arriban al continente americano, encuentran ciudades completas, enormes, totalmente abandonadas. Entonces, dicen que hay un misterio porque encontraron cuerpos, pero no tantos como los que debieron haber encontrado. Entonces, nadie sabe qué pasó con esos cuerpos, supuestamente, cuenta la leyenda, míticamente hablando. Entonces, eso es un tema bien interesante que si gustan y si les parece bien, lo dejamos para la próxima clase. ¿Qué habrá pasado con esas civilizaciones desaparecidas? Entonces, aquí estamos hablando sobre los aztecas como una cultura, pero aquí forman parte los mayas, los olmecas y los mexicas. Más bien los aztecas son los mexicas, pero con el paso del tiempo se convirtieron en aztecas por una extraña razón. No se convirtieron, los denominaron como aztecas, pero en sí son los mexicas. Bueno, los mexicas fue la más vistosa civilización de Mesoamericana, que lograron formar un imperio que iba del sur de Guatemala hasta la porción oeste de México. La capital Teotihuacán abarcaba un área de 13 kilómetros cuadrados y congregaba una población compuesta por cientos de miles de habitantes.
Las poblaciones vecinas estaban obligadas a pagar varios impuestos que garantizaban la hegemonía mexica o azteca, o sea, eran como que los que controlaban ahí. Algunos documentos de los indígenas americanos y de los europeos revelan relaciones impresionantes dentro de estas civilizaciones, como por ejemplo, las impresionantes ciudades construidas por los aztecas como Tenochtitlán, que era donde hoy es la Ciudad de México. Además, las civilizaciones poseían conocimientos y relaciones impresionantes dirigidas a la astronomía y a las matemáticas, como lo que les comentaba ahorita. Muchos de estos pueblos y sus descendientes, a pesar de que las sociedades y culturas y sus sustentalmente diferentes, incluso la persistencia de los pueblos, mantuvieron diversas tradiciones y prácticas relacionadas con los tiempos antiguos, pudiendo así incluso estar mezclados con prácticas de cultivos adaptados en periodos más recientes. Eche un vistazo a algunos de los pueblos y civilizaciones precolombinas que estamos a punto de mencionar. Fíjense, fue tanto su influencia que hasta la actualidad se está marcando el periodo mexica o el periodo azteca, en el cual muchas de sus culturas y muchas de sus tradiciones se fueron adoptando hasta la actualidad. Dicen, otra leyenda, o otra suposición por muchos historiadores, que es una síntesis dentro de lo que fue la conquista de América, fue que cuando los españoles llegaron, trajeron consigo gripa, trajeron consigo cólera, trajeron consigo un número de enfermedades considerables en los cuales debilitaron a la cultura mexica, a la cultura maya, a la cultura olmeca. Entonces, lo cual dicen que lo que mató o lo que terminó con estas civilizaciones no fue la batalla, no fue la guerra, sino fue la enfermedad que trajeron consigo. Entonces, que ya debilitados, pues se les hizo muy fácil, como ellos eran muy místicos, el misticismo de ellos estaba muy arraigado, pues se les hizo fácil decirles, ¿saben qué? Es que se están enfermando porque solo tenemos un Dios, y ustedes creen en muchos dioses. Entonces, si están creyendo en muchos dioses, Dios los está castigando y por eso se están enfermando. Pero pues lo que no sabían es que esas enfermedades ni siquiera era por eso, o sea, obviamente no era por eso, sino era porque los españoles ya traían esas enfermedades consigo, y lo cual ellos, siendo muy místicos, muy religiosos y con la fe muy alta, pues les creyeron totalmente. Entonces es por eso que es una de las teorías de cómo fue que conquistaron a América. Entonces, la cultura olmeca, ese pueblo apareció aproximadamente en el año 2000 a.C., como el primer gran grupo cultural de México antiguo. Con una sociedad deficiente, su gobierno era obligación de una jerarquía religiosa y su influencia en los pueblos posteriores fue muy intensa. Crearon construcciones con piedras, calendario, con el concepto del cero, entre otras cosas. Fíjense que ya ellos iniciaron el concepto del cero, ¿sí? Cultura maya. Los mayas es una de las principales culturas de Mesoamérica. Surgieron alrededor de 1200 a.C. y su cultura pasó por 3 periodos. Considerada una de las civilizaciones más avanzadas del México precolombino, los mayas crearon un complejo sistema matemático y realizaron complejos cálculos astronómicos. Gobernados por sacerdotes, comercializaban sal y poseían una estructura social muy cerrada pero muy eficiente. Aquí también está el caso de la cultura teotihuacana o tolteca, ¿sí? Alrededor de 300 años antes de Cristo surge la cultura teotihuacana. Hay que entender que todas estas culturas no iniciaron al mismo tiempo. ¿Me explico? No iniciaron al mismo tiempo, aunque unas sí alcanzaron a convivir, pero en sí, por ejemplo, está 300 años antes de Cristo, la olmeca 2000 años antes de Cristo,
La cultura maya 1200 antes de Cristo. O sea, me explico, no están completamente ligados, pero sí alcanzaron a convivir. Entonces, sí, dígame. ¿Cuánto dijo la Teotihuacana? La Teotihuacana 300 años antes de Cristo. Teotihuacana o tolteca. Sí, la cultura azteca o mexica, que es el imperio mexica, poseía un sistema con fuerzas sociales y una estructura de vigilancia. Además desarrollaron un sistema educativo ejemplar y fueron excelentes constructores y siguiendo tendencias de los pueblos anteriores, como los olmecas, toltecas y mayas. ¿Sale? Entonces, oye, voy a desconectar tu micrófono, Cassandra, porque está escuchando. Sale. Bueno, entonces la cultura caral, fíjense, esa cultura está bien interesante. La cultura caral es... Hola, Cassandra. Fue en la mitad del norte de Perú. Aquí ya pasamos a Sudamérica, que sigue siendo parte de Mesoamérica. Digamos, en la era precolombina es importante mencionar. ¿Sí, dime? Oye, voy a desactivar tu audio, Cassandra, otra vez. Bueno, fue en la mitad... Me parece que está desconectado. Ya lo desactivamos. Fue en la mitad del norte de Perú donde se desarrolló la cultura considerada la más antigua de América, la cultura caral. Fíjense, este tiene un vestigio. La olmeca tenía 2000 años antes de Cristo. Esta tiene 2600 a 1500 años antes de Cristo. Entonces van muy de la mano, pero como pues, le gana por 600 años nada más. Fue en la mitad norte del Perú donde se desarrolló la cultura considerada la más antigua de América, la cultura caral. Hoy podemos descubrir los rastros de esta civilización en la ciudad de Caral. Les aconsejo o les recomiendo que investiguen en internet Ciudad de Caral. Este es un complejo arqueológico bien bonito y bien interesante. Entonces, bueno, este último se encuentra en el valle del río Supe, provincia de Barranca, en Perú, a 185 kilómetros al norte de Lima, que es la capital de Perú. Se estima que la civilización del Caral se desarrolló entre el 2600 y 1500 años antes de Cristo. Sus orígenes se remontan al periodo arcaico tardío de los Andes centrales, con sus casi 5000 años de edad. Para ponerlo en el contexto de la historia de la humanidad, la civilización caral fue contemporánea con las de Egipto, Mesopotamia, India, China, Olmeca. Además, precede por 2 milenios de civilizaciones olmecas, como les decía. O sea, únicamente por dos milenios. Fíjense nada más. La civilización de la ciudad sagrada de Caral, sin duda representa una de las experiencias más increíbles durante sus viajes a Perú. Además, este sitio de 66 hectáreas fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Caral es uno de los 18 asentamientos identificados en el Valle de Supe, que cubre un área alrededor de 75 hectáreas, y está situado en una terraza desértica seco con vistas al exuberante Valle del río Supe. Excepcionalmente bien conservado, el sitio es impresionante en términos de su diseño, la complejidad de su arquitectura, la forma como está conformada y algunas de las características incluidas. Las esculturas piramidales muestran una clara evidencia de funciones ceremoniales, lo que significa una poderosa ideología religiosa. La civilización Caral se desarrolló entre 300 y 1500 años antes de Cristo en el valle del río Supe, el departamento de Lima. La ciudad piramidal de Caral, de 5000 años de antigüedad, y la civilización de Caral, también conocida como la civilización del norte Chico y Caral Supe. Fíjense, o sea, 5000 años de antigüedad tiene la ciudad piramidal de Caral. Para que lo investiguen, en serio, está bien interesante. Pero qué raro. No me escapó el micrófono, no tenía idea. No te preocupes, Cassandra, no lo había visto.
Sí, pero ya estás en clase otra vez. Sí, ¿verdad? ¿No estás Ya me conecté al celular, es que tenía poquita carga. Ah, ok. Ya me fijé, perdón. Sí, no te preocupes, continuamos. Entonces, la civilización más antigua de América conocida hasta el momento, porque quizá hubo más que ni siquiera hemos conocido y descubierto. Su arte no contenía la cerámica, trabajando más bien con textiles. Grandes avances de la arquitectura y de su desarrollo de grandes técnicas. Construyeron una ciudad piramidal, vivían de la agricultura bajo el río Supe y desarrollaron importantes técnicas agrícolas, tal es el caso como la sociedad teocrática. De tarea investigar qué es la sociedad teocrática, ¿sale? Muchas bases colocadas por el coral en organizaciones sociales, políticas y religiosas han cruzado el espacio-tiempo. De hecho, sirvieron a las civilizaciones más recientes para influir entre unos 4400 años más tarde. Las terrazas de las culturas y presentes en la época caral, que son tan características en la cultura inca, por ejemplo, los representantes geoglíficas para los prácticos propósitos rituales y simbólicos en el Valle del Sur. Estas formas se encuentran 300 años más tarde en Nazca, pero no tenían manera de cómo comunicarlo. Fueron 3000 años después, y estas representaciones rituálicas y simbólicas se vieron hasta Nazca, entonces está bien extraño eso. El famoso sistema codificado de cuerdas anudadas para registrar los datos y medidas que ya existían en el momento del caral. Era una forma de medir en base a nudos, y ellos estaban contando con unos nudos. Entonces cada vez que contaban algo, hacían un nudo, y luego otra cosa y hacían otro nudo. Y así era como contaban días, meses, años, semanas. Ok, los estudios de la civilización coral muestran que era predominantemente religiosa, solían hacer rituales y ceremonias, quemando artefactos importantes que para ellos en el cuadro tenían un punto de vista diferente, de la cual la cosmovisión creían en la armonía del espacio y la preservación del medio ambiente, porque los humanos somos una pequeña parte del universo. La religión del caral era muy unida, en el cual decían, si yo le hago algo a ese animal, va a repercutir en el universo, va a repercutir en mi vida. Entonces, todo esto era una forma de pensar muy contemporánea a lo que ahora conocemos como la New Age, que es una corriente filosófica, religiosa, espiritual muy interesante. Caral fue administrado por cierto tipo de personas que tenían conocimiento de astronomía y religión. El grupo principal que tenía el control de esta civilización tenían el objetivo de realizar observaciones astronómicas para elaborar calendarios agrícolas y establecer el tiempo conveniente para plantar y cosechar. Fíjense, aquí ya es donde empezaba, por ejemplo, en China tienen el calendario lunar. Ese calendario lunar tiene años y años de antigüedad, en lo cual este calendario te dice cuándo es bueno cortarte el cabello, cuándo es bueno sembrar, cuándo es bueno cosechar, cuándo es bueno sembrar qué y cosechar qué, o sea, específico. De tal a tal tiempo, como está la luna, es bueno cosechar tomates, es bueno cosechar chiles, es bueno cosechar cebolla. O sea, bien específico. Cuándo es bueno cortarse el cabello, les dije, cuándo es bueno concebir, cuándo es bueno tener relaciones sexuales para determinado tiempo que tu hijo nazca bien, cuándo es bueno hacer ciertos tipos de ceremonias, de sacrificios, etcétera, etcétera. Entonces, ese calendario hasta la actualidad muchas personas lo utilizan, y sí, tiene muchos beneficios, porque el magnetismo de la luna ya se descubrió, pero muchísimo después, que es importante en relación con los sembradíos. Entonces está bien extraño, está bien extraño que tenga todo esto relación hasta en esos tiempos. Y esta es una de las civilizaciones más antiguas en el continente americano. Caral fue administrado por cierto tipo de personas que tenían conocimientos en tiempo conveniente para plantar y cosechar, como los comentaba ahorita, y los edificios de esta civilización están hechos por los resultados de la observación astronómica y el honor de los dioses,
como el sol, la luna y las estrellas, que representaron como seres divinos, como los sumerios. No sé si recuerdan que les comentaba sobre los sumerios. Los sumerios fue la civilización, una de las civilizaciones más antiguas, pero a nivel mundial. Es antiguísimo los sumerios. Mesopotamia. Entonces, ellos tenían sus deidades, era el sol, la luna y la estrella, o las estrellas. Bueno, era una estrella conformada por todas las estrellas. Entonces, ellos, sus construcciones, sus escritos, todo lo relacionaban con el sol, con la luna y con las estrellas. Estos de la ciudad de Caral también hacían algo muy similar, muy similar. Hicieron templos para venerar a sus dioses y celebrar rituales. De hecho, los señores que gobernaron podrían parecer que pueden comunicarse con sus dioses que garantizan el orden social. O sea, había un misticismo muy grande dentro de eso. Aquí es donde los sitios arqueológicos de la cultura coral, por ejemplo, la pirámide mayor. Fíjense, el montículo de plataforma más grande es la pirámide mayor. Tiene 160 por 150 metros y 18 metros de altura. Es la más grande de las 6 esculturas de plataforma de la ciudad de Caral, todas construidas con piedras de cantera y adoquines de río, y se colocaban en bolsas de juncos. Los que parecen exteriores estaban cubiertas con múltiples capas de yeso coloreado. La Gran Pirámide es un edificio sorprendentemente grande, ubicado en una posición dominante dentro del plano urbano Caral. Se dice que los funcionarios que se encuentran en la parte más alta de esta pirámide podrían controlar no solo las actividades que se realizan en la ciudad, sino también una gran parte de la zona de la capital, en el Valle Central. En el sitio se encontró el cadáver de un joven que probablemente fue sacrificado en honor a los dioses locales, el monolito Huanca. Fíjense, Huanca significa piedra en pie, y este impresionante monolito mide 2,15 metros de altura, directamente al norte de la pirámide de Huanca. Por lo tanto, se considera que está relacionado con el aspecto astronómico y ceremoniales de la vida de Caral. Entonces, ellos tenían este tipo de construcciones en los cuales pues eran vestigios muy antiguos y tenían una relación mística, una relación religiosa, una relación astronómica, en la cual estas construcciones estaban hechas a tal perfección que viéndolas desde un telescopio, o sea, situados ahí y viendo un telescopio, estaban específicamente alineadas con ciertas, ¿cómo se llama? Con ciertas constelaciones, y de una manera bien exacta, con ciertos astros, entonces, ¿cómo le hicieron? ¿Cómo consiguieron esa tecnología para hacerlo? Entonces, ahí está ya, pues sí, el misterio. Entonces vamos a hablar un poco del misterio sobre la Gran Pirámide. Entonces, una de las leyendas del periodo de la pirámide destruida de Perú aclara el misterio de la pirámide destruida. Entonces, los altares de fuego de la ciudad sagrada. Entonces, dicen que en la punta de estas pirámides, o en las partes más altas de estas pirámides, los altares de fuego construidos en los edificios públicos y piramidales, junto a los residentes principales, se utilizaban en ceremonias privadas para realizar ofrendas. Muchas de estas ofrendas era para hacer ritos rituales religiosos, en los cuales se sacrificaban personas. Los ponían en una plancha de fuego y ahí morían las personas, ¿no? Mientras hacían ellos sus rezos. El edificio piramidal mayor, denominado por una plaza central urbana, ¿sí? El fogón del altar mayor solo podían acceder a los altares de fuego determinadas autoridades políticas y sociales. Sí, la estructura cuadrangular, construyeron los altares de forma circular o cuadrangular posteriormente en relación a las diferencias de género, con muros de piedra y de quincha.
cañas o juncos recubiertos de barro. ¿Sí? Es ahí cuando la ciudad más antigua de América, la pirámide principal de la ciudad sagrada del Coral, considerada la más antigua de América, es donde se hacían este tipo de rituales. Entonces decían que en realidad no eran deidades, que en realidad eran pues alienígenas y cosas así. Incluso muchos arqueológicos no pueden explicar la perfección de las construcciones y los ritos que se hacían, porque hasta los ritos coincidían con las fechas lunares, los ritos coincidían con la economía y con todo esto, o sea, todo estaba relacionado entre sí. Entonces fue una cultura bien interesante. Entonces, en este caso, la organización social y política. La civilización del Caral está gobernada por reglas estrictas de jerarquía y casta. Según Chadi, Chadi es un arqueólogo muy reconocido dentro del Perú. Caral era una ciudad-estado teocrática, acuérdense, la tarea es investigar qué es teocrático, ¿sí? Que puede considerarse como la cuna de la civilización andina y uno de los fundamentos más antiguos de la civilización humana en el mundo. Su desarrollo tomó alrededor de 600 años y requirió un alto grado de tecnología y organización social. La pirámide de Caral fueron utilizadas por los gobernantes como centros de poder religioso, político y económico. Además de las pirámides, otras estructuras como las plazas, patios y santuarios representaban medios de cohesión e influencias religiosas que permiten el control de la población y facilitaban la producción e intercambio de bienes. Oigan, chicos, ¿ustedes han escuchado o han visto algún video referente en relación a las civilizaciones antiguas, de cómo construyeron las pirámides, de los mitos en los que se basan? No. Usted, por ejemplo, tú, Darling, ¿cómo piensas que se construyó las pirámides de Egipto? Pues no sé, me imagino que eran muchísimas personas las que participaban, aunque pues también dicen que gigantes y no sé qué. ¿Qué? Que la habían hecho unos gigantes y así. Quien sí, ¿verdad? Es que por ejemplo, dicen que los hicieron, mitológicamente hablando, que los hicieron gigantes, que los hicieron seres de luz, así se les denomina, seres que venían de arriba, así los llaman, seres que vienen de arriba, que los ayudan los dioses, que tenían una especie de maquinaria en el cual eran unas poleas que iban volteando las estructuras grandísimas, pero no se han encontrado ningún vestigio de esa construcción, de ese método, de esas poleas, pues. Entonces, en sí, no sabemos cómo se construyeron, es un misterio. No sabemos, o sea, por ejemplo, las mayas, las aztecas, sabemos que esas sí son un poco más fáciles de construir, pero ¿por qué tienen la misma relación las pirámides de Mesoamérica a las pirámides de Egipto? ¿Ustedes por qué piensan que está muy similar todo? ¿Cuál es su explicación? ¿Cuál es su explicación, Magali? ¿Cómo? O sea, ¿cuál es tu explicación de el por qué Egipto, Perú y México tienen el mismo tipo de estructuras en cuestión de pirámides? Ándale, posiblemente, yéndonos a lo racional, tenían la misma lógica para construir, pero incluso eran en tiempos bien separados, bien separados. Sí, no te preocupes, Imelda, nos vemos la próxima clase, acá ya estamos a terminar un ratito. Sí, entonces ahí está
todo esto muy, muy marcado y es muy extraño porque no se sabe en sí cómo se construyeron. O sea, no hay nada claro, no hay nada palpable de cómo es que se construyeron. Aquí nos dice Ramón, dicen que gigantes o extraterrestres porque eran rocas muy grandes y muy pesadas. En serio, sí, no hay manera o no existe, o sea, quizás sí existe la manera, pero no la hemos descubierto de cómo es que se construyeron. Entonces, está bien extraño eso. Entonces, en Mesoamérica, en la era precolombina, sí, Adrián, dinos. Se supone que fueron esclavos los que las hicieron, ¿no? Ajá, correcto, supuestamente. Según yo, porque, pues bueno, esa es la teoría más, la teoría oficial. Ajá, pues que no es teoría, o sea, como que es la verdad que te están diciendo, ¿no? Lo hicieron esclavos, pero ok, pero ¿cómo lo hicieron? O sea, aquí las teorías no es de quién lo hizo, más bien de cómo lo hicieron, ¿me explico? Porque si nos vamos por la lógica, pues obviamente los hicieron el humano, pero pues ¿cómo? Entonces, de tarea, investigar cómo se crearon las pirámides en Mesoamérica, en Perú y en Egipto. ¿Sale? Profe, Dime. me permite, bueno, pues yo creo que para esas fechas, así como se tenía un gran conocimiento de arquitectura, de astronomía, de matemáticas, pues yo creo que también esas personas empezaron a utilizar la ayuda de animales, ¿no? Ándale, posiblemente, pues Pero las eran muy pesadas, pues tal vez los animales. pues de tarea vas a investigar eso. Ok. Porque, pues, ¿qué animales habían en Egipto? Profe, ¿me repite la pregunta, por favor? Investigar cómo se construyeron las pirámides en Mesoamérica, en Perú y en Egipto. O sea, las de Perú y las de México ya están comprobado de cómo se construyeron, ¿sí? Pero van a investigar qué relación tenían con la astronomía. ¿Sale? O sea, las de México y las de Perú sí las pueden construir humanos. Está evidentemente que se puede construir por humanos. Las egipcias, pues es lo difícil. A lo mejor también con humanos, pero está muy complicado. Entonces, más bien, ¿qué relación tiene con los astros? ¿Sale? Con la astronomía. No, ¿de qué trata? Se habla de eso precisamente, pero es así como explica que fueron ayudados por una especie de dioses. De dioses. Extraterrestres o dioses, sí está raro, ¿verdad? Pues sí, todo eso, o sea, se investigan teorías y las más acertadas y las más locas, ¿sale? Para platicarlo en la siguiente clase. ¿Les parece bien? Bueno, entonces, la ritualidad mesoamericana y los procesos de sincretismo y reelaboración simbólica que fue después de la conquista, es decir, todo lo que englobaba la religiosidad después de la conquista española. La exuberante vida ceremonial constituye una de las características más sobresalientes de las comunidades indígenas tradicionales en México. Se manifiestan así en la época colonial y hasta nuestros días en una ritualización externa de muchos aspectos de la vida de las comunidades. Tienen sus raíces en la época prehispánica, donde el calendario y el culto del Estado ejercían una influencia dominante sobre la vida social. En el siglo XVI, los españoles introdujeron la religión católica por la fuerza, cuya herencia de la reconquista ibérica también enfatizaban las formas repúblicas del culto, como fiestas, procesiones, dramas rituales y danzas, y se produjo un sincretismo complejo que desencadenó diferentes procesos de aculturización que han variado enormemente de región en región. Es decir, no es lo mismo la religión católica en México
a la religión católica en España. ¿Me explico? A pesar de que es la misma religión, hay procesos, hay aspectos, hay rituales, hay fiestas que se crean, que son muy diferentes o son muy cambiantes dentro de la clase, dentro de sus distintas regiones. Entonces, está muy extraño estos vestigios o estas diferencias antropológicas que se presentan a través del tiempo. Entonces, como les comento, no es lo mismo la religión católica aquí en México a la religión católica en China, a la religión católica en España, a la religión católica en Brasil. Entonces, tiene mucho que ver con la conquista de cada lugar. Como podemos saber, la religión católica estuvo conquistando o agarrando adeptos en todas partes del mundo. Entonces, vamos a especificarnos ya en este poquito tiempo que nos queda de clase, en el culto prehispánico dentro de la religión católica. ¿Sí? Entonces, el esfuerzo interdisciplinario de la investigación consiste en reconstruir los procesos del esfuerzo históricos concretos que han configurado la tradición cultural mesoamericana a la par de la cultura católica. A través del tiempo, el punto de partida para esta perspectiva interdisciplinaria que combina la antropología con la historia. Ya sabemos que es el estudio del culto prehispánico, la ritualidad era una de las más elaboradas expresiones de sociedad. Para ellos, los rituales y los cultos prehispánicos eran una manera muy importante dentro de su psique, dentro de sus gobiernos, en el cual ellos se sentían en comunicación constante con sus deidades. Esta religiosidad se vinculó directamente y estrechamente con el calendario, que fue una de las creaciones más sobresalientes de las culturas mesoamericanas, por lo menos del primer milenio antes de Cristo. Durante el siglo IV y el siglo XVI, los mexicanos lograron del siglo XV y el siglo XVI, los mexicanos lograron una síntesis de elementos culturales que se derivaron de antiguas tradiciones de la cosmovisión, Mesoamérica y la percepción de la naturaleza. Un importante corpus de evidencias para los estudios sobre la ritualidad prehispánica lo constituye la interformación sobre las fiestas de los calendarios mexicanos, reunida por los cronistas españoles del siglo XVI, principalmente Fray Bernardino de Sahagún en 1956 y Fray Diego de Durán en 1967. Estas fuentes históricas, a través del análisis antropológico, permitieron elaborar una verdadera etnografía histórica. Dijeron los españoles, caray, pues ¿qué es lo que vamos a hacer? O sea, ellos tienen muy arraigado o muy importante su religiosidad. Entonces, ¿cómo les podemos llegar para que crean en lo que nosotros creemos? Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Modificaron ciertas deidades mesoamericanas o mexicanas, de un modo en lo cual pudieran adoptar como cosas de México, cosas que se sintieran identificados, pero imponiendo la religión. Tal es el caso de la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe era, o sea, como sabemos, pues María es la Madre de Dios. Bueno, para los que no saben, María es la Madre de Dios, representada como santa o como deidad en aquellos tiempos, ¿no? Pues como santa. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron los españoles para la conquista? Dijeron, ya sé, pues vamos a modificar a María y vamos a decir que es la Virgen de Guadalupe. Entonces, en ese sentido, quizá sí fue una representación, o sea, yéndonos a la mitología o a la religiosidad, cuentan y respetando las creencias de cada quien, cuenta el crecimiento en el cual no me acuerdo cómo se llamaba esta persona, pero ve a María en un monte y va con los
¿Cómo se llamaba el que vio a la Virgen de Guadalupe? ¿Sí se acuerdan? El primero que la vio. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo? Juan Diego. Ah, Juan Diego, ajá. Entonces se cuenta que Juan Diego va y llega con los monjes y le dicen, ¿saben qué? Acabo de ver a la Virgen y que no sé qué, y esto y que lo otro y que lo otro. Entonces ya, pues ellos dicen, ah, caray, ¿cómo que la Virgen? Y lo sí, y lo pues ya regresa y dice, es que no me creen. Entonces ya dijo que no, pues llénate de flores tu chal o tu vestimenta y llega otra vez con los monjes. Entonces ya llega, se quita el chal y está pintado la imagen de la Virgen de Guadalupe. Eso cuenta la leyenda o eso cuenta la religiosidad católica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los monjes dicen, ah, caray, no, pues sí, pero posiblemente esa historia, como bien pasó, como bien no pasó, no sabemos, ¿verdad? Pero cuenta, o sea, antropológicamente se cuenta, o sea, dejando a un lado la religión, antropológicamente se cuenta que fue una estrategia de marketing en el cual ellos querían crear el sentido de pertenencia, querían crear el sentido de que la Virgen también es mexicana, Jesús también es mexicano, o sea, me explico, a pesar de que son deidades de Israel, o sea, lo tenemos también aquí en México, me explico, tenemos como con nuestra propia versión. Entonces, antropológicamente se creó todo ilustraciones, todas estos escritos, todas estas leyendas, estas anécdotas, y lo cual fue cómo se fue adoptando de hecho, hay una comparativa en una deidad mexica a la Virgen de Guadalupe, en el cual su simbología es muy parecida. ¿Por qué? Es muy parecida para que los mexicas, los mayas, vean esa imagen y digan, ah, caray, pues es nuestra diosa tal, que no recuerdo bien el nombre. Pero ahí ya vayan comparando, ¿no? Y diciendo, ok, pero aquí nos están diciendo que es la verdadera. Entonces yo voy a seguir haciendo mis danzas, yo voy a seguir haciendo mis rituales, yo voy a seguir marchándole el 12 de diciembre con ropa de matachín para rendir culto a mis antepasados y enaltecer la religión católica. Entonces, fíjense qué interesante. Por ejemplo, eso de los matachines, eso no lo hacen en España, por ejemplo. Eso es de México. Pero eso es un vestigio, eso es una herencia de los antiguos nativos mexicanos. Entonces, fíjense qué interesante es esto. Entonces, de tarea, ya para finalizar, tenemos de tarea, ¿cuál fue la primera tarea? ¿Qué palabras les dije que investigaran? ¿Sí lo anotaron? ¿Cómo? Se los repetí varias veces. ¿Cómo? ¿Cómo dijiste, Darlene? No te escuché. No te escuchamos. Si quieres escribirlo, para que todos lo vean y lo investiguen. Adrián, ¿cuál fue la primera tarea que encargamos? Sí. La primera fue, permítame, es que les tomé captura porque como no ¿Ya me escucha? Ah, caray, sí, ya te escuchamos todos. La primera es investigar la teoría teocrática. Teocrática. Ajá. Te los voy a escribir aquí para que lo ubiquen. Es teocrática. Teocrática. Así. Ahí, ¿sí? ¿Una también se la digo?
La teocrática, ándale así. Y la investigación de los mexicas y la ciudad coral. ¿Sale? Investigar los mexicas, la ciudad coral y la teocrática. ¿Y cómo se construyeron las pirámides, no? Correcto, para allá iba. ¿Y cómo se construyeron las pirámides? Correctamente. Investigación teocrática, ciudad coral, ¿sí? Y cómo se construyeron las pirámides y qué relación tienen con los astros, qué relación tienen con las estrellas, ¿sale? Y qué mitos y misterios abarcan dentro de las pirámides. Los más locos que tengan, los más extraños, tráiganselos para platicarlos aquí. ¿Sale? ¿Ya lo apuntaron todos? Ajá, correcto. Profe, de los mitos y misterios más locos de las pirámides es de la mesoamericana, egipcia y de Perú. Correcto, correcto. Ok. Sí, y si encuentran más datos arqueológicos, también tráiganselos. ¿Sale? Bueno, pues aquí estamos finalizando la clase. Nos vemos la próxima clase, nos vemos mañana. Que tengan muy bonita tarde. Y pues hagan su tarea.